Hola gente de YouTuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 306. Lanza más fuerte contra lanza más fuerte. ¿Es esto, corte dragón? Los ojos de Yusuke se abrieron en estado de shock cuando vio a Akira bloquear el golpe del cuarto Raikage con su espada. Como creador de Dragon Slash, Yusuke podía ver claramente que Akira había captado la esencia de esta técnica. Aunque no lo dominaba por completo, Akira había logrado comprenderlo después de ver a Yusuke demostrarlo solo unas cuantas veces. Este debe ser el poder del Sharingan. El Dragon Slash no era solo una simple técnica de espada. Su esencia residía en el aura y la presencia que infundía la técnica. Yusuke estaba aturdido, pero también lo estaba el cuarto Raikage. Observó con los ojos muy abiertos cómo la espada de Akira bloqueaba su poderoso puñetazo. Las pupilas del Raikage se encogieron y no pudo evitar sentirse asombrado por la fuerza de Akira. De repente, los rayos alrededor del cuerpo del Raikage se hicieron aún más intensos, haciéndolo parecer como si se hubiera transformado completamente en un dios del trueno. Su fuerza aumentó y sus brazos se hincharon hasta parecer del tamaño de la cintura de un hombre normal. Sus venas latían, gruesas como cuerdas, abultándose a través de sus brazos como pequeñas serpientes retorciéndose. La técnica secreta de la aldea de las nubes, la armadura de liberación de rayo, permitía al usuario fusionar el chakra del rayo con el taijutsu, aumentando drásticamente el poder de ataque, la velocidad y la defensa. El cuarto Raikage claramente había dominado esta técnica hasta su máximo potencial. Pero Akira también desató su chakra. Sus colosales reservas se infundieron en su espada Kusanagi mientras bloqueaba el golpe del Raikage sin retroceder ni un centímetro. Raikage-sama, su armadura de liberación de relámpago puede ser fuerte, pero lamento decir que mi chakra es aún mayor, dijo Akira con una sonrisa. Con casi 300.000 unidades de chakra, el poder bruto que emitía superaba incluso al del cuarto Raikage. Entonces, ¿este es Akira, el hombre más fuerte del mundo shinobi? Su poder es aterrador. A pesar de desatar toda su fuerza, el cuarto Raikage no pudo obligar a Akira a retroceder ni un paso. Pero tenía sentido. Sin ese poder, no sería conocido como el shinobi más fuerte del mundo. Ninguno de los dos bandos logró obtener ventaja, a pesar de sus esfuerzos. Al darse cuenta de que la fuerza pura por sí sola no derrotaría a Akira, el Raikage decidió cambiar de táctica. Retrocedió un poco antes de lanzarse en un relámpago, aparecer detrás de Akira y lanzar otro golpe devastador. La armadura de liberación de relámpago no solo amplificó el poder de ataque de Raikage sino también su velocidad. Incluso hace 20 años, cuando era joven, el cuarto Raikage se enorgullecía de su velocidad, afirmando que rivalizaba con el destello amarillo de la hoja. El Mangekyo Sharingan en los ojos de Akira comenzó a girar, siguiendo el rápido movimiento del Raikage sin esfuerzo. ¿Velocidad? La velocidad del Raikage era impresionante, pero no había nadie que pudiera moverse más rápido de lo que los ojos de Akira podían ver. Cuando se activó el Mangekyo, el ojo izquierdo de Akira comenzó a usar su poder de extracción. ¡Bang! El golpe del Raikage volvió a caer, poderoso y rápido, pero Akira lo bloqueó con la espada Kusanagi. El Raikage no perdió un momento. Siguió dando vueltas alrededor de Akira, lanzándole golpe tras golpe en un bombardeo implacable. Pero Akira movió su espada con tal precisión que cada uno de los ataques del Raikage fue interceptado. Aunque el cuarto Raikage era uno de los shinobi de élite de nivel Kage, no tenía habilidades como liberación imán, liberación lava o liberación polvo. Tampoco poseía técnicas inusuales como Kamui o Ardgrudge Fear. Sus habilidades eran simples. Ataque, defensa y velocidad, llevadas al extremo. Fuerza pura, velocidad increíble e inmensa durabilidad. Estos rasgos por sí solos hicieron del cuarto Raikage uno de los shinobi más fuertes del mundo. Al observar la batalla en curso, los ojos de Yusuke se abrieron aún más, absorbiendo la escena. La esgrima de Yusuke tenía dos estilos. Dragon Slash para poder bruto y Dragon Flicuter para agilidad. Akira le había dicho una vez que si podía combinar los dos estilos perfectamente, combinando poder y velocidad, podría convertirse en el mejor espadachín del mundo shinobi. El estilo de lucha del Raikage parecía encarnar este concepto, combinando velocidad y potencia.
Yusuke no podía seguir todos los movimientos del Raikage, al no tener el poder del Sharingan, pero lo que podía ver era suficiente para inspirarlo. Mientras Akira y el cuarto Raikage se enfrentaban, intercambiaron cientos de golpes. Pero por mucho que lo intentó el Raikage, no pudo causarle ningún daño significativo a Akira. Increíble, el hombre más fuerte del mundo shinobi de verdad. Los shinobi de Cloud observaron con asombro cómo Akira se defendía de cada ataque del Raikage. Para los shinobi de la aldea de la nube, el cuarto Raikage era invencible. Su fuerza era incomparable y tenían absoluta confianza en él. Esta confianza fue la razón por la que muchos shinobi de la nube aspiraban a desafiar a la hoja, la más fuerte de las 5 grandes naciones. Pero hoy, Akira había destrozado sus expectativas. Era solo un chico de 15 años, pero su fuerza igualaba a la del Raikage. ¡Bang! La espada Kusanagi y el puño del Raikage, envuelto en rayos, chocaron una vez más. Ambos luchadores dieron un paso atrás. Eres realmente el más fuerte del mundo shinobi. Tu poder es increíble, pero yo solo he usado el 70% de mi fuerza. ¿Cuánto has usado tú? Preguntó el Raikage con admiración en su voz. Yo diría que alrededor del 40%, respondió Akira con indiferencia después de pensarlo brevemente. Aún no había alcanzado su máximo potencial. No había utilizado el modo sabio ni se había transformado en dragón. Ni siquiera se había acercado a su máximo potencial. Te mataré. Apenas unos momentos antes, el Raikage había sentido un sentimiento de respeto por Akira, pero al escuchar esas palabras, cualquier rastro de admiración se desvaneció. Rugió con furia, los relámpagos a su alrededor se intensificaron mientras empujaba su armadura de liberación de relámpago hasta sus límites absolutos. El Raikage extendió un solo dedo. Esta era su técnica definitiva, el lariat recto relámpago en su forma final. Al canalizar chakra en un solo dedo, el Raikage podía lanzar un ataque penetrante imparable, la llamada lanza más fuerte. La técnica comenzó con 4 dedos, luego 3, 2 y, finalmente, con un dedo, alcanzó su estado más potente. El poder destructivo de este solo dedo era tan grande que haría temblar a cualquier shinobi. Solo aquellos con un control incomparable sobre el chakra y un cuerpo templado a un grado extraordinario podrían usar tal movimiento. El Raikage realmente había decidido luchar con todo lo que tenía. La forma definitiva de la armadura de liberación del rayo, ¿eh? Muy bien, ¿qué tal si la pruebas tú mismo? Dijo Akira, asintiendo mientras observaba la forma del Raikage. El ceño del Raikage se frunció en confusión. ¿Qué quiso decir compruébalo tú mismo? Pero antes de que pudiera cuestionarlo, Akira respiró profundamente y los relámpagos a su alrededor comenzaron a surgir. Su cabello negro se erizó, dándole la apariencia de un Super Saiyan. El chakra del rayo crepitó alrededor de su cuerpo, haciéndolo parecer la encarnación de un dios del trueno. ¿Qué? Esto no puede ser. Los shinobi de la nube estaban estupefactos al ver a Akira y al cuarto Raikage en formas idénticas cubiertas por rayos. Se suponía que la armadura de liberación de rayo era una técnica secreta de la aldea de las nubes, pero Akira también la estaba usando. Los dos parecían casi idénticos en sus formas infundidas con rayos. ¿Cómo sabes esta técnica? Preguntó Raikage, luchando por creer lo que estaba viendo. ¿Por qué no sientes mi lariat relámpago recto por ti mismo? Sin responder directamente, Akira rió suavemente y extendió su propio dedo. Capítulo 307. El Raikage es derrotado y admite su derrota. En ese momento, todos los shinobi de la Villa de las Nubes estaban completamente aturdidos, sus ojos fijados en Akira, todos y cada uno de ellos estupefactos. Se sabía que la técnica secreta de la armadura de liberación del relámpago era exclusiva de los Raikages de la Villa de las Nubes. Sin embargo, nadie podría haber imaginado que Akira también sería capaz de manejar esta técnica. Lo que es aún más asombroso fue ver a Akira extender un solo dedo, mostrando claramente la técnica L-Star, habiéndola dominado hasta el nivel máximo del One Finger Thrust. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había aprendido Akira esta técnica? ¿Y cómo había podido desatar tal poder? ¿Qué pasa, Raikage? ¿Tienes miedo de recibir mi estocada con un dedo? Se burló Akira, manteniendo el estado de la armadura de liberación de relámpagos, y volvió su burla hacia el Raikage. La provocación fue efectiva contra el cuarto Raikage. Al escuchar las palabras de Akira, los ojos del Raikage se abrieron de rabia y ya no pudo contenerse.
Su figura se movió como un rayo y atacó a Akira directamente con su L-Stab. La velocidad de esta estocada fue tan rápida que todo lo que todos vieron fue un destello de relámpago. Era el tipo de velocidad que, en el cuento original, incluso el Mangekyo Sharingan apenas podía seguir, y mucho menos el shinobi promedio. Puñalada infernal. En el momento en que el cuarto Raikage lanzó su ataque, el instinto de Akira entró en acción y respondió de la misma manera con su propia puñalada infernal. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Mientras los dos se lanzaban uno contra el otro, sus dedos chocaron violentamente. La lanza más fuerte contra la lanza más fuerte. La onda expansiva resultante hizo temblar de asombro a todos los presentes. Un relámpago aterrador estalló, provocando que toda la posada temblara violentamente, como si fuera a derrumbarse bajo la tensión del gran poder que se estaba desatando. Con un golpe resonante, la postura de Akira se mantuvo firme, como si sus pies estuvieran clavados en el suelo. Se mantuvo firme en su lugar. Por otro lado, el cuarto Raikage fue empujado hacia atrás, forzado a tropezar 7 u 8 pasos, dejando varios cráteres profundos bajo sus pies mientras luchaba por mantener el equilibrio. Sacudiendo el brazo, el Raikage sintió una sensación de entumecimiento que se extendía por su extremidad. El impacto lo dejó aturdido. A pesar de que ambos estaban en el estado de armadura de liberación de relámpago, la fuerza de Akira había excedido por mucho la suya. ¿Cómo podía ser esto cierto? Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Akira mientras miraba al Raikage. Había adquirido la habilidad de L-Stab gracias a su poder de extracción. Sin embargo, con sus reservas de chakra y su fuerza física enormemente superiores, fue capaz de suprimir al Raikage en un nivel entero. Así, cuando ambos usaban la misma armadura de liberación de relámpago y la misma puñalada infernal, la producción de Akira naturalmente abrumaba a la del Raikage. No puede ser y en realidad y perdí, murmuró el Raikage, su voz llena de incredulidad mientras miraba a Akira. Su expresión delataba la absoluta conmoción que sintió al ser superado por Akira con su propio movimiento característico. Perder utilizando su mayor fuerza. Un resultado así era imposible de aceptar. No hay nada imposible en ello, respondió Akira con frialdad. Luego, sin más advertencias, su cuerpo se disparó hacia adelante como un rayo, directo hacia el Raikage. En este estado de armadura de liberación de relámpago, Akira podía sentir claramente la electricidad que estimulaba cada célula de su cuerpo, lo que aumentaba enormemente su fuerza, velocidad y durabilidad. Por primera vez, se sintió realmente un maestro del taijutsu. Se movió como un rayo, dominando completamente al cuarto Raikage en su intercambio. Ambos usaban la misma técnica de armadura de liberación de relámpago, pero los atributos fundamentales de Akira, su fuerza, su defensa, eran todos superiores a los del Raikage. Naturalmente, el poder que mostraba era mucho mayor. El Raikage, conocido en todo el mundo shinobi como uno de los mayores expertos en combate cuerpo a cuerpo, se encontró, por primera vez, enfrentándose a un oponente realmente intimidante. En términos de fuerza bruta, Akira era más fuerte. En términos de defensa, el cuerpo transformado en dragón de Akira era más resistente. Incluso en términos de velocidad, el Mangekyo Sharingan de Akira proporcionaba una visión dinámica excepcional que complementaba sus rápidos movimientos, una ventaja que el Raikage no tenía. Así, incluso con un dominio igual de la armadura de liberación de rayo, los atributos de Akira superaban a los del Raikage en todos los aspectos, y sus ataques mostraban una clara superioridad. Los dos se enfrentaron una y otra vez, ambos usando la armadura de liberación relámpago, su batalla feroz e intensa. Pero en realidad, era Akira quien dominaba al Raikage. No, y esto es imposible, ¿y cómo puede estar pasando esto?, exclamó uno de los shinobi de la nube, con los ojos abiertos por la incredulidad. Ver a su Raikage, el shinobi más fuerte de la aldea de las nubes, ser abrumado por Akira, siendo derrotado, dejó a toda la multitud de shinobi en shock. Sabían que Akira era poderoso. Pero, que Akira domine a su Raikage en el área de especialización de este último. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, no lo habrían creído. ¿Cómo aprendió Akira la técnica de la armadura de liberación de relámpago?, susurró uno de los shinobi de la nube con incredulidad. Sí, se supone que esa es una de las técnicas secretas de nuestra aldea. ¿Dónde la aprendió? Y pensar que nuestro Raikage-sama está siendo derrotado por su propia habilidad. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? ¿Hay alguna manera de revertir esto? ¿Revertir esto? ¿Cómo?
Ni siquiera podemos acercarnos a ellos en este tipo de pelea. Respondió otro shinobi, con desesperación evidente en su voz. Los shinobi cercanos de la Villa de las Nubes susurraban ansiosamente entre ellos, todos ellos esperando que el cuarto Raikage de alguna manera derrotara a Akira. Pero a medida que avanzaba la batalla, se hizo cada vez más evidente que las cosas se movían en la dirección opuesta a sus expectativas. ¡Bang! 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 Akira, con el cuerpo envuelto en la armadura de liberación de relámpagos, se sentía como si estuviera rebosante de poder. Cada mejora lo hacía sentir más fuerte, como si todas las ventajas se hubieran acumulado sobre él simultáneamente. Al principio, el cuarto Raikage apenas pudo defenderse. Pero a medida que la batalla avanzaba hacia un estado candente, pronto se convirtió en una paliza unilateral, con Akira golpeando brutalmente al Raikage. Y a pesar del abrumador poder que Akira exhibía, no había nada que nadie pudiera hacer para detenerlo. ¿Por qué? Porque el poder que Akira exhibía era simplemente demasiado aterrador. Además, a ese nivel de intensidad, nadie más tenía la capacidad de intervenir. Finalmente, después de ser golpeado repetidamente por Akira, el cuarto Raikage fue enviado a volar por el aire, con todo su cuerpo aplastado hacia atrás. El rayo que rodeaba su cuerpo parpadeó y se disipó, la armadura de liberación de rayo se desactivó mientras yacía débilmente en el suelo. Al ver al Raikage en tan miserable estado, Akira supo que le había dado una dura lección. De ahora en adelante, tal vez el Raikage estaría más dispuesto a escuchar. El Raikage yacía allí, respirando con dificultad, completamente derrotado. A su alrededor, los shinobi de la nube lo miraban fijamente, incapaces de creer lo que estaban viendo. La armadura de liberación de rayo había sido la mayor fortaleza del Raikage, pero incluso después de luchar contra Akira durante tanto tiempo, el Raikage finalmente había perdido. ¿Cómo podría esto ser posible? A pesar de que habían visto al Raikage siendo derrotado con sus propios ojos, a los shinobi de la nube les resultó difícil creerlo. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo su Raikage-sama haber perdido ante Akira? Y para empeorar las cosas, había perdido el uso de la armadura de liberación de relámpago, la técnica que se suponía que era su mayor fortaleza. Entonces, Raikage, ¿a qué sabía mi puñalada infernal? Preguntó Akira, de pie junto al Raikage caído, con voz tranquila y firme. Maldita sea, Akira, ¿y cuando aprendiste la puñalada infernal? Escupió el Raikage, con los ojos ardiendo de furia a pesar de sus heridas. Ser derrotado usando su propia técnica, tener su habilidad más preciada utilizada en su contra, se sintió como una daga atravesándole el corazón. Akira simplemente sonrió. La puñalada infernal es solo una de las muchas cosas que he aprendido. El hecho de que incluso el Raikage hubiera sido derrotado dejó a todos los shinobi de la Villa de la Nube conmocionados hasta la médula. ¿Quién era el ninja más fuerte de la aldea de las nubes? Sin duda, era el Raikage. La combinación Abde Raikage y Killer Bee era famosa en todo el mundo shinobi. Ambos eran luchadores de élite de nivel Kage. Pero esta noche, tanto Killer Bee como el Raikage habían caído a manos de Akira. Para Cloud Village, esto fue un golpe devastador. Estos shinobi una vez estuvieron llenos de arrogancia, lo suficientemente confiados como para desafiar a la aldea de la hoja por la posición de la nación más fuerte. Pero ahora, sus ambiciones parecían completamente ridículas. Está bien, Akira, y solo dime qué quieres, dijo finalmente el Raikage después de un momento de silencio, su voz llena de resignación. Había perdido completamente y no le quedó más remedio que ceder. Capítulo 308. Raikage imprudente. Yo soy aún más imprudente. ¿Qué quiero? Raikage, me temo que no entiendo muy bien lo que me estás pidiendo. Al oír la pregunta del cuarto Raikage, Akira sacudió la cabeza y dijo: nosotros, los de la Villa de la Hoja, hemos recorrido un largo camino con buena voluntad. Sin embargo, nos han atacado uno tras otro, y ahora me preguntan qué quiero. Tras una breve pausa, Akira continuó. Y además, ¿no he dejado ya claras mis intenciones? Así como su aldea de las nubes trató a Yuga Izashi en aquel entonces, trataremos a Killer Bee de la misma manera hoy. ¿No es obvio? Me acabas de detener, Raikage. Las palabras de Akira hicieron que la expresión del Raikage se volviera extremadamente amarga. Asimismo, los rostros de los shinobi de Cloud que estaban cerca se llenaron de ira. Está claro que matar a Killer Bee en Cloud Village era algo que ninguno de ellos podía aceptar.
La razón por la que la aldea de la hoja aceptó dejar que Izashi se sacrificara en ese entonces se debió a la debilidad del tercer Hokage. Pero el cuarto Raikage era conocido como uno de los hombres más temerarios del mundo ninja. No había forma de que él se comprometiera como lo hizo el tercer Hokage. Uchiha Akira, tienes que dejar de bromear en un momento como este. El cuarto Raikage miró fijamente a Akira, con un tono serio. ¿Bromas? No estoy bromeando en absoluto, respondió Akira, sacudiendo la cabeza. ¿No estás bromeando? Si no estás bromeando, déjame ser claro. La aldea de las nubes nunca aceptará esto. El cuarto Raikage negó con la cabeza con firmeza, su tono era firme. Parece que la situación ya no depende exactamente de la villa de las nubes, ¿verdad? Akira sonrió levemente, preguntando retóricamente. Después de todo, tanto Killer Bee como el cuarto Raikage ya habían sido derrotados por él. Aún tenían las calificaciones para negociar. Pero de manera similar, Cloud Village no será tomada a la ligera. No importa lo poderoso que seas, Uchiha Akira, en la villa de las nubes, nuestros shinobi preferirían morir en batalla antes que inclinarse ante alguien. Si insistes en quitarle la vida a Killer Bee, lucharemos hasta la muerte. Declaró el cuarto Raikage, con expresión resuelta, sin rastro de vacilación. Cuarto Raikage, ¿sabes siquiera cuántos de los tuyos morirían si estallara una batalla en toda regla? No me culpes por ser arrogante, pero la destrucción de la aldea de las nubes hoy no está fuera del ámbito de lo posible. Akira miró al Raikage, describiendo las verdaderas consecuencias de una pelea total. De hecho, en la historia original, Uchiha Madara se enfrentó solo a toda la alianza shinobi. Aunque la fuerza de Akira aún no estaba al nivel de Madara, tampoco se enfrentaba a toda la alianza shinobi, solo a la villa de las nubes. Si realmente llegara a una pelea, con su elemento madera y su habilidad de transformarse en el dragón divino, Akira pensó que la destrucción total de la aldea de las nubes estaba lejos de ser imposible. Si destruyen la villa de las nubes hoy, solo demostraría que solo éramos capaces de eso. Aunque perezcamos, moriremos de pie, sin inclinarnos ante nadie. Creo que toda la gente de la villa de las nubes apoyaría mi decisión. Dijo el Raikage, todavía lleno de determinación. Así es. Confiamos en la elección de Raikage-sama. Preferimos morir de pie que vivir de rodillas. De hecho, las palabras del cuarto Raikage fueron bastante poderosas. Tan pronto como terminó, los shinobi de Cloud que lo rodeaban parecían rejuvenecidos y gritaron en señal de acuerdo. Su resolución unificada y determinación inquebrantable ciertamente encajan con la personalidad del Raikage. Bajo su liderazgo, la aldea de la nube sin duda tenía coraje y espíritu. Si el tercer Hokage de aquel entonces hubiera tenido siquiera la mitad de las agallas del cuarto Raikage, el resultado de la aldea de la hoja no habría sido como lo fue. Akira Kuni, al ver a los shinobi de la nube preparados para enfrentar la muerte bajo el mando de su Raikage, Hinata miró a Akira con una expresión preocupada. Estos shinobi de la nube no parecían estar fanfarroneando. Realmente parecían dispuestos a morir de pie. Su resolución sedienta de sangre era suficiente para sacudir a cualquiera hasta los cimientos. Naturalmente, todos volvieron la mirada hacia Akira, esperando ver cómo manejaría la situación. ¿Realmente iba a iniciar una guerra total con la villa de las nubes? Eso sería completamente diferente de su propósito original para venir aquí. Akira no respondió de inmediato. En verdad, ver la determinación temeraria del Raikage hizo que Akira reflexionara por un momento. No dudaba del Raikage. Como uno de los personajes más impulsivos de la historia original, el Raikage era definitivamente capaz de tales acciones. Por supuesto, Akira nunca tuvo la verdadera intención de matar a Killer Bee. Su postura firme tenía como objetivo principal ganar influencia en las negociaciones. Muy bien, entonces, ¿qué tal si ambos damos un paso atrás? Dijo Akira después de pensarlo un poco. ¿Qué quieres decir con eso de dar un paso atrás? Habla claro. Exigió el Raikage. En primer lugar, la aldea de las nubes debe enseñarnos de forma completa y sin reservas el método para controlar por completo a una bestia con cola. Ese es el principal propósito de nuestra visita aquí. En segundo lugar, con respecto a la muerte de Hyuga Izashi, usted, como Raikage, debe visitar personalmente la aldea de la hoja e inclinarse ante la tumba de Izashi. Akira expresó sus dos demandas. Imposible. El Raikage prácticamente saltó en respuesta a las demandas de Akira, sacudiendo la cabeza violentamente. Imposible.
Akira entrecerró los ojos ligeramente ante la respuesta del Raikage, un brillo peligroso brilló en su mirada. De acuerdo, puedo ayudarte con el entrenamiento de la bestia con cola, asintió el Raikage. La cascada de la verdad fue solo el primer paso. Incluso si cooperaba plenamente, la probabilidad de obtener el control total sobre el poder de la bestia con cola era increíblemente baja. Por lo tanto, sintió que no había nada de malo en aceptar esta solicitud. ¿Pero qué pasa con ir a la tumba de Yuga Izashi para hacer una reverencia? De ninguna manera. El Raikage negó con la cabeza con firmeza. En aquel entonces se concluyó que Izashi estaba equivocado, por lo que pagó con su vida. Si, como el cuarto Raikage, fuera a la tumba de Izashi y se inclinara, ¿no sería eso admitir ante todo el mundo shinobi que Izashi había sido inocente? Eso sería como abofetear a la Villa de las Nubes y a él mismo en la cara, algo que el Raikage nunca podría aceptar. ¿Y qué? ¿De verdad crees que no tengo la fuerza para destruir la aldea de las nubes? El rostro de Akira se oscureció y su voz sonó fría. HMPH, logré otra vez. Cloud Village morirá de pie antes de inclinarse ante alguien. La naturaleza obstinada del Raikage brilló una vez más mientras miraba fijamente a Akira, manteniéndose firme en su respuesta. Pero así como el Raikage tenía su propio límite, no permitir que Killer Bee muriera, Akira también tenía el suyo. Especialmente frente a Hinata, si no podía ajustar cuentas por lo que la Villa de las Nubes intentó hacerle en aquel entonces, ¿qué tipo de novio sería? Muy bien, parece que la negociación se ha derrumbado. Dijo Akira, endureciendo su tono, ya no dispuesto a ceder ante la terquedad del Raikage. Tan pronto como habló, Akira no hizo ningún movimiento para hablar. Sus manos formaron un sello y gritó. Varios miles de manos. Un estruendo resonó en el aire. Mientras Akira canalizaba su chakra, una enorme figura de madera parecida a un Buda se levantó del suelo, tan imponente como una montaña. Miles de manos se extendían detrás del Buda, como las plumas de un pavo real. Esta colosal figura de madera era realmente imponente. La técnica del humano de madera ordinaria produjo un gigante de unos 100 metros de altura. Pero las verdaderas 1000 manos podían agarrar a las bestias con cola como si fueran simples polluelos en sus manos. Su inmenso tamaño era innegable. Cuando apareció este monumental gigante de madera, toda la Villa de las Nubes quedó sumida en el caos. Todos los shinobi e incluso los civiles salieron de sus casas, mirando en completo estado de shock al Buda, de varios cientos de metros de altura. ¿Qué demonios era esta entidad colosal del tamaño de una montaña? Raikage. Si quieres arriesgar el destino de toda tu aldea para proteger tu orgullo, entonces adelante, haz tu movimiento. El cuarto Raikage era conocido por su imprudencia, pero en este momento, Akira estaba siendo aún más imprudente. Después de haber invocado las verdaderas 1000 manos, Akira se giró para enfrentar al Raikage. Incluso en medio de la Villa de las Nubes, Akira no mostró signos de miedo. Enfrentarse solo a un pueblo entero, ¿y qué? No tenía nada que temer. El rostro del Raikage se oscureció aún más y su tez palideció al ver el colosal Buda de madera de Akira. Akira era incluso más imprudente y desenfrenado que él, y esa constatación hizo que la expresión del Raikage se volviera sombría. Capítulo 309. El Raikage se inclina. Dicen que los feroces temen a los despiadados, y los despiadados temen a quienes no tienen nada que perder. El cuarto Raikage siempre había sido conocido por ser increíblemente imprudente. Su desprecio por las consecuencias, combinado con su fuerza de primer nivel entre los shinobi de nivel Kage, había hecho que pocos se atrevieran a provocarlo. Si tuviera que describir al cuarto Raikage, una analogía adecuada sería que era como el tejón de miel del mundo shinobi, intrépido y testarudo. Gracias a su temeridad, el cuarto Raikage siempre había logrado triunfar en el mundo shinobi. Esta fue su experiencia personal. Pero hoy, su imprudencia encontró su equivalente, y Akira fue aún más imprudente. Al cuarto Raikage le resultó difícil creerlo. Solo unos pocos shinobi de la aldea de la hoja y se atrevieron a hacer un movimiento dentro de su aldea de las nubes. Y lo más notable es que Akira no dudó en invocar a las 1000 manos verdaderas. ¿De verdad se tomaba en serio la lucha? En ese momento, todos los ojos estaban fijos en la enorme estatua de madera de Buda, de cientos de metros de altura. Todos estaban conmocionados, incluido el cuarto Raikage, que se quedó atónito y en silencio, sin saber cómo responder. Si las verdaderas 1000 manos atacaran, ¿podría la Villa de las Nubes realmente resistir su poder?
Raikage, ¿cuál es tu respuesta? ¿Seguirás siendo obstinado? La conmoción del Raikage era evidente, y en cuanto a los demás shinobi y civiles en la Villa de las Nubes, sus pensamientos también estaban claros. Akira se encontraba de pie sobre la cabeza del verdadero Mil Manos y miró al cuarto Raikage como si estuviera al borde de un acantilado. Su mirada era altanera mientras planteaba su pregunta. Debido a la distancia, la voz de Akira tenía que ser fuerte. En el silencio de la noche, no solo el cuarto Raikage la escuchó claramente, sino que toda la aldea de las nubes escuchó el eco de las palabras de Akira. ¿Akira? Entonces es él quien está causando todo esto. El legendario Akira que dominó el elemento madera del primer Hokage e incluso hizo que toda la aldea de la roca se volviera verde. Parece que es cierto después de todo. ¿Pero qué tipo de conflicto podría tener el Raikage con Akira? ¿Podría ser porque el Raikage no fue a verlo hoy? Al escuchar la proclamación de Akira, toda la aldea de la nube comenzó a hablar entre ellos, debatiendo el significado detrás del enfrentamiento entre Akira y el Raikage. En cuanto al propio Raikage, la presión de Akira lo había empujado a una posición precaria. Su expresión era sombría y se encontraba atrapado entre la espada y la pared. Después de causar tal conmoción, y con su voz llegando a todo el pueblo, estaba claro que ahora todos los ojos estaban puestos en ellos. Si el Raikage se echaba atrás, ¿qué sería de su orgullo y honor? Pero al mismo tiempo, por la actitud de Akira, era evidente que no iba a dar marcha atrás en lo más mínimo. Si el Raikage no cedía, parecía que Akira estaba preparado para actuar. El infame poder del elemento madera y la rumoreada transformación en dragón divino. Si Akira era presionado para usar todo su poder, independientemente del resultado, una cosa era segura. La aldea de las nubes sufriría una destrucción masiva, algo que el Raikage absolutamente quería evitar. Podrían gritar que estaban de pie y que morirían con dignidad, pero si hubiera una manera de evitar la muerte, ¿quién elegiría voluntariamente morir? Entonces, Raikage, ¿me vas a dar una respuesta adecuada o no? Akira presionó nuevamente, al ver al Raikage permanecer en silencio durante tanto tiempo. Muy bien, Akira, hablemos de esto apropiadamente. Después de un largo silencio, el cuarto Raikage suspiró impotente y le habló a Akira. Para alguien como el cuarto Raikage, incluso decir esto equivalía a aceptar las demandas de Akira. Pero las cosas ya habían llegado a ese punto. Akira no se conformaría con una respuesta vaga. Raikage, te lo preguntaré una última vez. ¿Aceptarás las dos condiciones que propongo? Preguntó Akira, claramente quedándose sin paciencia. Con las palabras de Akira, el enorme Buda de madera debajo de él se movió. Lo más importante fue que los 1000 brazos de madera que se habían desplegado detrás de la estatua, como plumas de pavo real, se cerraron en puños en ese momento. Y todos estos puños apuntaban directamente a la Villa de las Nubes. Estaba claro que si la respuesta del Raikage no era del agrado de Akira, procedería con la acción, no hablaría más. Con 1000 brazos de madera apuntándole, el Raikage sintió una intensa sensación de amenaza. Se sentía como si una serpiente venenosa lo estuviera observando. Sus instintos le gritaban peligro. Estoy de acuerdo. Gritó finalmente el Raikage a Akira. ¿Qué dijiste? El viento es demasiado fuerte, no pude escucharte. Akira se puso la mano en la oreja, fingiendo que no había escuchado. El rostro del Raikage se ensombreció. Por supuesto, sabía que Akira lo estaba haciendo a propósito. Pero una vez que lo dijiste la primera vez, decirlo una segunda vez no fue tan difícil. El Raikage gritó de nuevo. Dije que estoy de acuerdo con tus dos condiciones. Bien, lo entiendo. Akira asintió con satisfacción. Con eso, la enorme estatua de madera de verdaderos 1000 manos se hundió lentamente en el suelo y desapareció. Akira descendió para pararse frente al Raikage una vez más, sonriendo mientras decía, ¿ves? Si hubieras aceptado antes, las cosas habrían sido mucho más fáciles. Pero en cambio, esperaste hasta que toda la Villa de las Nubes lo supiera, y solo entonces aceptaste. ¿Qué sentido tenía eso? Al escuchar esto, la expresión del Raikage se volvió amarga. Claramente Akira estaba dando algunos golpes finales después de conseguir lo que quería. El Raikage decidió no responder y en su lugar dirigió su mirada hacia Killer B, quien todavía estaba en un estado sellado. Después de lanzar un par de comentarios sarcásticos al Raikage, Akira decidió no decir nada más. Ya había derrotado al Raikage en acción y lo había obligado a agachar la cabeza.
No tenía sentido prolongar una guerra de palabras. Levantando su mano, Akira liberó la técnica de sellado que había usado en Killer Bee. Con el sello removido, Killer Bee despertó de su sueño. Al mismo tiempo, Akira también liberó el control de su jutsu ocular sobre Diki, el 8 colas. Hermano y despertado de su letargo, Killer Bee miró a su alrededor. Estaba claro que se había librado una feroz batalla. Bajando la cabeza, se acercó al Raikage y le dijo: lo siento, hermano. No pude estar a la altura de Akira y terminé molestándote. Te he causado muchos problemas. Está bien, ve. No te culpes. Yo tampoco pude vencer a Akira. El Raikage miró a Killer Bee y negó con la cabeza. ¿Qué? ¿Ni siquiera tú pudiste derrotarlo, hermano? La expresión de Bee se volvió sombría. Luego, le dio a Akira una mirada profunda, preguntándose si él y la famosa combinación AB de su hermano tendrían que regresar al mundo ninja. ¿Necesitarían usar su Absolute Bull Lightning Cutter nuevamente solo para lidiar con Akira? Basta, Bee. Ya he aceptado las exigencias de Akira. El Raikage comprendió rápidamente lo que Killer Bee estaba pensando y habló. ¿Exigencias? ¿Qué exigencias hizo? Preguntó Bee sorprendida. La primera condición te involucra a ti, dijo el Raikage, sin ocultar nada. La aldea de la hoja trajo a 3 Hinchkriki. Quieren entrenar y establecer una completa armonía con sus bestias con cola. Solo tú puedes guiarlos en esto, explicó el Raikage. ¿Qué? 3 Hinchkriki, y quieren armonizar con sus bestias con cola, y Killer Bee parecía aturdido. Sin embargo, después de pensarlo un momento, Bee no se negó, sino que asintió y aceptó. Si fuera posible, Killer Bee estaría realmente dispuesto a ayudar a otros Hinchkriki a vincularse con sus bestias con cola. Después de todo, solo un Hinchkriki conocía el dolor de ser uno, y Killer Bee también entendía el sufrimiento de las bestias de cola que estaban selladas. Después de aceptar esto, el segundo asunto involucró al Raikage visitando personalmente la aldea de la hoja y presentando sus respetos en la tumba de Izashi. Este asunto no podía apresurarse. Tendría que esperar hasta que Akira y los demás regresaran a la aldea de la hoja. Así, después de la conmoción de la noche, el Raikage y su grupo, incluido Killer Bee, finalmente abandonaron la posada. En cuanto a Akira y su grupo, al ver que la posada había sido completamente destruida, Akira solo pudo sacudir la cabeza con exasperación. La posada fue destruida y el Raikage ni siquiera se ofreció a trasladarlos a un nuevo lugar. ¿No fue eso un poco mezquino? Con ese pensamiento, Akira invocó el elemento madera y creó una casa aún más grandiosa para ellos y... Fin del capítulo 309.